Muy bien, ¿me pueden escuchar? Excelente. So the youth, you're going to go to your class in just a second, so hold on. Antes de, bueno, al cerrar nuestra clase, nuestro estudio del libro de Ruth, quiero compartir una canción de una de mis artistas favoritas. Ella se llama Gaby Moreno. Es una artista guatemalteca, cantante, que toca instrumentos, escribe su música y todo. Pero tiene una canción que se llama Fronteras. Y la canción me recuerda mucho a la historia de Ruth. Dice la canción: la esperanza nos acompaña. Con ella nada nos puede detener. Yo de tu mano, tú de la mía. No hay nada que temer. Me recuerda el encuentro de Ruth y Naomi. Y dice, y río y bailo. Está en mis venas, siendo guatemalteca latina. Y libre sueño. Y después en inglés dice, this is where I belong. Aquí está esta canción. I'm going to play a song that I wrote a few years ago called Fronteras, which means borders. But it's not what you think. It's actually a song that is a celebration of diversity of immigrants living here in the United States, specifically Latin immigrants, which I am. I'm from Guatemala. And a song to inspire people to follow their dreams, to not put any borders in your heart. At this time, the youth, you guys are going to have your class, and so you can follow Tina to your class. Por favor, abran la poderosa a Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Bueno, ya cantamos, le cantamos a Dios, escuchamos esta canción que me conmueve muchísimo. Y bueno, estamos al final de este libro de Ruth. Conocimos a Naomi y su esposo y sus 2 hijos en el capítulo 1, y que hay una escasez de comida, hay una crisis social, ambiental, y tienen que emigrar. Y se van al territorio desde Belén, van hasta Moab. Y migran allá. Y es ahí donde los 2 hijos de Naomi y su esposo se casan, y después nos dice la historia rápidamente que trágicamente fallece el esposo de Naomi y también fallecen sus hijos. Y se queda Naomi con sus 2 nueras. Y después escucha a Naomi que Dios está proveyendo otra vez en Belén, y regresa. Y en el camino le suplica 3 veces a sus nueras, quédense, no vayan conmigo, conscientes de que ellas, esas nueras viudas, extranjeras, ir a Belén era probablemente una vida de absolutamente pobreza. Y Orfa dice, me despido entonces, le da un beso y se va. Pero Ruth se aferra a ella y le dice, tu Dios es mi Dios, yo estoy contigo. Y se van y entra, y ahora Ruth arriesga todo porque va de extranjera a Belén, a Israel, siendo ella una moabita, donde hay una historia de invasión, de odio. Estamos conscientes de que es un tiempo de los jueces donde hay corrupción, idolatría, opresión. Y regresa esta migrante, o va esta migrante con su suegra, una mujer de edad grande y viuda que emigró, y sus hijos se casaron con extranjeras. No se ve muy bien este panorama para estas mujeres. Y al regresar, Naomi dice, las mujeres la ven, y de la comunidad dice, ¿es Naomi en verdad? Y dice, no me digan eso, díganme Mara, porque estoy llena de resentimiento.
de amargura. Y después conocemos a Ruth un poquito más, donde toma la iniciativa de ir a trabajar a los diferentes campos, donde le dan espacio a los migrantes a poder trabajar. Y hay una ley en la ley de Dios, que todos los que son dueños de territorios en el tiempo de la cosecha, por ley de Dios, no pueden cosechar en las esquinas para dejarle ahí a comer a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Y nos dice muy humildemente la historia que ese territorio, ese terreno era de Boaz. Y justamente cuando Ruth está trabajando ahí, llega Boaz. Entonces, en la superficie se ve como que esto es una historia común, pero atrás de todo vemos al Dios que está trabajando en las vidas ordinarias, en nuestras decisiones. Y Orfa, no sabemos de ella. No eligió algo malo, Orfa, pero no eligió lo mejor. Y creo que es parte de lo que nos puede enseñar este libro, que todos estamos aquí porque amamos a Dios, todos queremos conocer a Dios, pero en veces no todos eligen lo mejor. No significa que eliges lo peor, pero en veces nuestra historia de fe se queda con Orfa. Ahí te despediste en la frontera. No tomaste los siguientes pasos para participar en algo más grande y profundo. Y bueno, el capítulo anterior vimos cómo Naomi cuestionamos con curiosidad sus intenciones al decirle a Ruth, mira, ve, cuando terminen de trabajar, todos los hombres se van a quedar a dormir allá en el trabajo. Tú llega, acuéstate en los pies de Boaz y él te va a decir qué hacer. Y Ruth dice, voy a hacer todo lo que me dices, pero no lo hace. Ruth le dice, pon tu manto en mí, básicamente diciéndole, pídeme matrimonio. Toma la iniciativa. Entonces ya conocemos a Ruth, que eres una mujer de integridad, pero no conocemos tanto a Boaz. Es decir, Ruth merece un buen hombre, pero Boaz tiene la integridad. ¿Merece Boaz a Ruth? Y nos damos cuenta que la integridad de Boaz, de no aprovecharse estando en este lugar, a solas, en la noche, en la oscuridad, con una extranjera, es un hombre de integridad. La bendice, la protege y le da de comer, que regrese. Y Naomi dice, hay que esperar a ver qué va a hacer este hombre. Y ahí nos quedamos en el capítulo 3, esperando. Y hoy el fin de esta novela. Versículo 1 del capítulo 4. Boaz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó ahí. Es decir, Boaz le dice, regresa y yo voy a arreglar todo esto. Entonces él subió hasta a la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. No mencioné esta parte. Boaz, al Ruth le pide matrimonio a Boaz, porque al casarse Boaz, como es pariente del difunto de Naomi, él puede redimir a la familia para que ellos no vivan en pobreza. Pero Boaz dice, no, ¿sabes qué? Yo no soy el primer pariente, hay otro pariente, pero déjate ayuda, a lo mejor te puedes casar con él. Boaz de nuevo demostrando su integridad, que esta familia no viva en pobreza. Y se va Boaz a la puerta de la ciudad donde se hacen los negocios públicamente. Y hay toda una historia en el Antiguo Testamento, conexiones de negociaciones que ocurren a la entrada de la ciudad. Y así como cuando Ruth entró al terreno de Boaz, llegó Boaz. Cuando Boaz se pone en la puerta, ¿quién llegó? El pariente que se puede casar con Ruth. Y dice Boaz, ven acá, amigo mío. Vean la estrategia de este compa. Y siéntate, les dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Y fíjate de nuevo, la integridad, la inteligencia de este hombre. Versículo 2. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí.
¿Qué crees que es su intención? Y ellos se sentaron. Versículo 3. Booz le dijo al pariente redentor: Noemi, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech, el esposo de Naomi que ha fallecido. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo he redimido, le contestó. ¿Qué debe haber sentido Boaz aquí? Pero Boaz le aclaró: el día que adquieras el terreno de Naomi, adquirirás también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú. Te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra persona. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Y aquí vamos a hablar de la redención de los tramos de la chancla. No te creas. Quizás, algún día. ¿Qué está pasando? Boaz, con toda la intención de ayudar, de ser un hombre justo y recto, de obedecer la ley de Dios, de no brincarse, de no aprovecharse, de no manipular y tratar de controlar la situación. Totalmente confiar en Dios y hacer el bien. Gane o pierda, hacer el bien. Este es Boaz, hermanos. Y ve que llega el Redentor y le ofrece, y trae a los ancianos como testigos y le da una actualización. Y descubrimos que Naomi tiene terreno, pero siendo mujer no puede hacer ella mucho con eso. Entonces le dice: tú eres el Redentor, amigo. Y él dice: pues lo voy a comprar. No hay problema ahí. Pero dice: al comprarlo, al tenerlo, también vas a tener que hacer tu parte y casarte con Ruth. Y es ahí donde este pariente, buen amigo, dice: no, eso puede perjudicar mi herencia. ¿Qué significa eso? Quizás al escuchar que es extranjera, dice: no sabemos la intención, sea buena o sea mala, pero como Orfa se fue, igual este buen amigo, pariente, también desaparece de la historia. No eligiendo el mal, pero no eligiendo lo mejor. Entonces Boaz le dice: pues yo lo tomo. Y hacen este contrato y nos dice ahí que en ese tiempo se quitaba uno la sandalia y se la intercambiaban. Y hay toda una historia de ventas de sandalias en el Antiguo Testamento. Pero también si puedes recordar cuando Dios se le aparece a Moisés, ¿qué le dice? Quítate las sandalias. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: yo ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Hay algo ahí en las sandalias. En el profeta de Amos se habla de cómo el precio de una sandalia era
como el precio de venderte a la esclavitud o comprarte de la esclavitud. Pero también en Deuteronomio 25, como parte de la ley de Dios, cuando un hombre se muere y queda una viuda, el hermano del hombre que falleció tiene que tomar responsabilidad y casarse con esa mujer para continuar la estructura social y proteger a la mujer, la familia, el terreno, todo eso. Estamos tan distanciados de este contexto que suena raro, pero en ese tiempo no lo era para el bien. Pero si un hombre no lo aceptaba, si había una reunión pública y iba la mujer que no fue rechazada, le quitaba la sandalia, y dice, puedes leer Deuteronomio 25, y le escupía en la cara públicamente, como hecho de que has defraudado a la familia, no has sido un hombre que es fiel a Dios, como shame on you, públicamente. Eso es parte de las costumbres. Entonces hay algo aquí en esto de la sandalia, esta redención, este intercambio, ¿no? Y ahí se legaliza esa transacción. Amén. Y después continuamos en el versículo 9. Entonces vos proclamó ante los ancianos y ante todo, ¿qué? El pueblo. Comenzó la escena con solo Boaz, después el buen amigo pariente, y después Boaz dice, siéntate aquí, y fue a agarrar a 10 ancianos y les dijo, siéntense aquí. ¿Y ahora qué? Y ahora está todo el pueblo. La literatura te está diciendo la importancia de este momento. Uno, que es público y no privado. Que toda la comunidad es parte de esa decisión. Y ahora Boaz públicamente proclama que ellos son testigos. Dice, hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Maglón. De nuevo, nombrando a los hijos, honrando sus vidas y su integridad. Y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Maglón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. ¡Qué escena! Y después dice, que el Señor haga que la mujer, eso es el pueblo hablando, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Subraya eso, hay algo ahí. Que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén, porque medio a esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar, que le dio a Judá. Primero que todo tenemos que notar aquí que constantemente en el libro de Ruth, la gente se está bendiciendo los unos a los otros. Es uno de los pocos ejemplos en toda la Biblia donde toda la gente se comporta como debería comportarse. Leal a Dios. Y es intencionalmente escrito así porque está en el contexto de los jueces, donde la gente no se estaba comportando como debería hacerlo. Estamos en un mundo donde hay dos fuerzas que te están formando. Nos reunimos aquí una hora y media. El hecho que cantamos es formación. Como confraternizas es una formación.
cómo participas en la clase, en la lectura. Es formativo todo eso. Pero el resto del tiempo hay otras fuerzas que te están formando. Unas para simplemente que seas indiferente. Otras para formarte a consumir. Pero la formación de Dios es para bendecir. Y si recordamos en el capítulo 1, el versículo 8, que el Señor las trate a ustedes como el mismo amor y lealtad. Vemos como Ruth está bendiciendo a sus nueras. Otra bendición, que el Señor lo bendiga constantemente. Los personajes están bendiciendo los unos a los otros. En Ruth 2, versículo 19 al 20, su suegra preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti, ni siquiera sabiendo quién era, pero esta intención de bendecir. Y después dije que el Señor, cuando se da cuenta quién es, que el Señor lo bendiga. Estas no son frases religiosas. En nuestro contexto quizás puedan ser, ¿no? Pero aquí es intencional, es la palabra sagrada. Que esto es en realidad cómo la gente pensaba en sí los unos a los otros. Y muchos de nosotros crecimos en algo similar, ¿no? Donde todo era parte de Dios. Y mencionabas a Dios y se fue perdiendo en estas costumbres y se fue simplemente palabras y costumbres y dejó de ser sagrado. Pero en este libro todavía es sagrado. Y continúan, que el Señor te recompense por lo que has hecho. Y en Ruth 3:10, que el Señor te bendiga, hija mía, le dice Boaz a Noemí. Y ahora vemos el pueblo bendiciendo a Ruth, bendiciendo a Noemí y bendiciendo a Boaz. ¿Eres una persona que bendice? ¿Le respondes al Espíritu Santo cuando te pone en el corazón, en la mente una persona? ¿Te animas a preguntar la segunda, tercera pregunta para poder bendecir? ¿Estás atrapado en el ciclo de crítica? ¿Tienes esos hábitos? ¿No? De siempre buscar lo peor de las personas. ¿O tienes la formación de bendecir? Podemos decir que todos tenemos el deseo de bendecir. Queremos ser como estas personas. Pero ¿quién te está formando? ¿Qué permites que salga de tu boca? ¿Cómo administras tus intenciones y sentimientos? ¿Cómo te lideras a ti mismo en tus reacciones y tus tonos? Estos son ejemplos de unas muy buenas personas, de las cuales todos queremos ser. Vamos a continuar en el versículo 'Bueno, tenemos que hablar de esto. Ok, Raquel y Lea. ¿Qué bendición le dicen? Que tú seas, que tu herencia sea como Raquel y Lea. ¿Saben quiénes son ellas? Son las esposas de Jacob. Y Jacob creo que tuvo 8 hijos con esas dos y otros 4 con otras 2. Y de ahí vienen los 12 tribus de Israel. Pero me llama mucho la atención que no se menciona a Jacob, el patriarcal. Se menciona a Raquel y a Lea. Se menciona a las mujeres, a las madres de los 12 tribus de Israel, no al padre como frecuentemente. Y no está minimizando a Jacob, pero nos está diciendo algo sobre la fe de la mujer,
la participación de la mujer en el plan de Dios, similar a lo que nos compartió Alex, no solamente lo que ve en la Escritura, pero también en su familia. Y creo que esto nos debe de animar, porque todavía hay patrones en nuestras familias, ¿no? Donde se puede ver a la mujer como objeto o como la sirvienta, no como persona, ¿no? Que tienes que hacer esto, porque así crecí yo. Ok, así creciste tú, pero ¿cómo les fue? ¿Funcionó? ¿Funciona? Es que así lo hizo Dios. ¿Dónde? Vemos aquí la bendición del pueblo, la inclusión de una mujer extranjera. Vemos de nuevo cómo Boaz trata a Ruth, cómo el pueblo se preocupa por Naomi. Y después menciona en esta bendición, ¿no? Que hay mucha información aquí, pero dice el versículo 12 que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal como tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar, le dio a Judá. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la genealogía de Mateo? Ya estudiamos esa clase muy incómoda para el predicador de Tamar, que su esposo se murió y después el hermano no quiso ser responsable y después ella tuvo que disfrazarse como una prostituta y es el Judá, el padre, el que tiene relaciones con ella y después se dan cuenta que está embarazada y dicen, qué inmoral, vamos a matarla. Y después Tamar dice, eras tú, Judá, fuiste tú. Y dice, no, pues sí, eres espiritual, mija. Y ella tiene 2 gemelos y uno de ellos es uno de los antepasados de Boaz. ¿Y por qué bendecir a alguien con esta historia? No sé, podemos desempacar esto un poco. Todos tenemos un pasado y Dios puede redimir nuestro pasado. Todos tenemos cosas muy penosas en nuestras familias que Dios ya pasaron, no se pueden cambiar, pero las puede sanar y puede reescribir la historia. Eso no significa eso pasó para que. No. Dios nunca utiliza el mal para enseñarte algo. Nosotros elegimos el mal y Dios nos rescata de ese mal. Entonces vemos cómo Dios puede sanar nuestro pasado. Que nuestros traumas, nuestras heridas, que no te definan. Encuentra la ayuda que el Espíritu Santo ya te está diciendo que la tomes. Para que siga la misión de Dios de sanar, de restaurar. En Dios no hay pena. Públicamente se está mencionando a Raquel y a Lea. Públicamente se está mencionando que te bendiga Dios como a Tamar. Fíjate lo que Dios está haciendo con el pasado, redimiéndolo para un mejor futuro. En el versículo 13, así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, y si tienen la versión en inglés, it reads better, pero no la voy a decir aquí. Le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. ¿Nieto de quién? De Naomi. Un varón que en ese tiempo era esencial para continuar. El nieto de Naomi. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. De nuevo, estas bendiciones
continúan. Este niño renovará tu vida y te sostendrá en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera. Oh, que te ama. Man, ¿quién escribió esto? Y es para ti mejor que 7 hijos. 7 representando la perfección. Y este juego de números, cuando Boaz le da 7 sigas de 6 a Ruth, señalándolos, todavía no está completo. Y ahora el nacimiento de este hijo se declara públicamente. ¿Y quién lo declara? Las mujeres. Cuando Noemí llegó a la ciudad, las mujeres, mira qué mal se ve. Qué pobre, mira qué acabada. Y dice Noemí, claro que sí, no me digan Noemí, soy Mara y no me hablen. Y ahora, las mujeres, bendita seas. Tienes a tu nieto, que en tu vejez te va a ayudar, que es tu redentor. Y aquí un juego de palabras. ¿Está hablando del nieto o de alguien más? Y este tema del redentor. ¿Era el buen pariente redentor? Sí, pero no. ¿Era Boaz el redentor? Sí, pero no. ¿Es el nieto el redentor? Sí, pero no. Porque hay otro redentor. Y nos revela aquí la palabra. Versículo 16. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. ¿Quién le puso el nombre? Las vecinas, ya ves, no, la comunidad. Ni la mamá ni el papá, las vecinas. Qué familia, ¿no? Esto fue el padre de Isaí, padre de David. Cuando habla del redentor, ¿es el pariente? Sí, pero no. ¿Es Boaz? Sí, pero no. ¿Es este niño que las vecinas le pusieron Obed? Sí, pero no. ¿Va a ser el rey David el redentor? Sí, pero no. Es decir, Ruth está en el linaje de Jesús. Esta mujer extranjera, moabita, que eligió el amor por su suegra, que eligió el riesgo de ser pobre pero honrada, que eligió hacer el bien, que eligió la integridad, que no bajó su integridad, que no se rebajó para manipular a un hombre, pero fue leal a Dios y le pidió al hombre que también sea leal a Dios, y sorpresa, era un hombre muy leal a Dios. Todo esto es parte de la genealogía de Jesús, el verdadero redentor. Versículo 18, así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminabad, Aminabad el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boz, y Boz, si los cuentas, Boz queda en el número 7. El padre de Obed, Obed el padre de Isaí, es el padre de David, o Jesse debería ser, en inglés es Jesse. Wow. Y después se acabó el libro. Nos deja aquí en el contexto de opresión,
de líderes no espirituales, donde la gente se podría aprovechar y salirse con la suya. Pero en medio de todo esto había un pueblito en Belén, la casa del pan, donde Dios continúa su plan de redención en maneras inesperadas, con personas inesperadas, sorprendiéndonos. Y la historia comienza con muerte y con escasez, con amargura y con soledad, donde todos nosotros podemos encontrar un pasado así. O quizás todavía no la pasamos ahí, en esa frontera, para allá y para acá, para allá y para acá. Pero el punto aquí es, no regreses acá, para allá y acá, sigue, cruza esa frontera. No elijas solamente no hacer el mal, elige hacer el bien. ¿Qué es lo que vemos en estas personas? Y de nuevo, puedes vivir una muy buena vida como Orfa, puedes vivir una muy buena vida como este buen pariente. Y si ese es tu mejor cristianismo y así lo quieres, amén. Pero hay una invitación a que seas como Ruth. No, pero me siento como a mí. Fíjate lo que ocurre. Es que no sabes lo que me... Pero hay voz por allá. Pero más que todo hay Dios el que está trabajando, que está detrás de todo esto. Porque toda persona que quiere crecer espiritualmente, lo hace. Nadie puede crecer siendo forzado o manipulado. Solamente creces y maduras espiritualmente cuando lo deseas. Es tu decisión, absolutamente. Es nuestra decisión. Y vemos cómo Dios bendice eso. Entonces, para terminar, comienza con estas escaseces, muerte, desilusiones, tragedia. ¿Y cómo termina? Comunidad, abundancia, matrimonio. Por eso Juan 2, la boda, la transformación, el Dios que nos invita, nos salva, que se quiere casar con nosotros como su pueblo, como su iglesia. Y nueva vida, nueva creación, este bebé. Porque no está hablando de la boda o del bebé, está hablando de lo que Dios trae a nuestras vidas. Un nuevo comienzo, nuevas oportunidades, la fidelidad de Dios que nos invita a amarlo, a conocerlo. Ha sido una gran bendición para mí por primera vez estudiar profundamente este libro. Y podemos seguirle por meses, hay muchísimo. Pero los invito a que te animes a profundizar tu relación con Dios, a ser alguien que bendice, a ser alguien que no se regresa en la frontera de decisiones espirituales, pero que le sigas confiando en Dios. Terminamos con estas dos preguntas. ¿Qué te sorprendió del capítulo 4 de Ruth? ¿Y cómo se relaciona con la vida y la fe de nuestra comunidad? Piensa en nosotros como iglesia en el capítulo 4. Y la segunda pregunta es más personal. ¿Qué te revela el libro de Ruth sobre Dios? ¿Y cómo inspira tu camino de fe personal? Reúnanse con 2 o 3 personas, hay que compartir, y si tenemos tiempo, nos encantaría, si podemos tomar unos minutos y diferentes hermanas, quizás 2 o 3, puedan compartir, así como diferentes hermanas han compartido aquí. Mujeres, pueden compartir con nosotros, 2 o 3 de ustedes, qué te ha inspirado de este libro de Ruth. Pero primero, reúnanse en grupos pequeños. Quizás nos da tiempo, quizás no. Adelante.